Amén y amén, amén. Muy bien. Vamos a entrar en la palabra. He titulado este mensaje: aunque el enemigo quiera destruir. Aunque el enemigo quiera destruir. Y es una pequeña reflexión en Éxodo capítulo 1, que fue uno de los pasajes uno de los capítulos que nos tocó leer esta semana en la Biblia. Dice la Escritura, amados, en una ocasión Jesús está hablando a sus discípulos y les está enseñando de la obra del enemigo, y Él les dice que Él viene para robar, para matar y para destruir. Ese es su propósito. Aunque sabemos que el enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos han leído esa porción de Gálatas que dice que el acta de decretos fue ahí clavada en la cruz? Entonces, todos los derechos legales que el enemigo tenía en nuestra contra fueron crucificados juntamente con Cristo, y el Señor nos dio victoria en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros ahora somos nueva criatura. Los que hemos creído en el Señor somos nueva criatura. Hemos sido hechos nuevos en el Señor, y ahora nosotros podemos caminar en una victoria que el Señor trae a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendiendo esto, entendiendo que yo tengo una victoria en el Señor, yo puedo caminar en esa victoria. Ahora, aunque el enemigo está derrotado, aunque el enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario, aún sus maquinaciones y aún su propósito y aún su plan continúa. Él todavía quiere robar, Él todavía quiere matar y Él todavía quiere destruir. Muy probablemente no pueda robar nuestra alma, porque nuestra alma es del Señor, hemos sido salvos por Él, amén. No pueda robar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu le pertenece al Señor, amén. Pero tal vez quiera robar, matar y destruir nuestra paz, el gozo. A veces quiere robar la tranquilidad, a veces quiere tenernos atados, quiere oprimirnos y tenernos en una condición de derrota, aunque Él ya ha sido derrotado. Mientras no venga aquel día que dice la palabra, el día terrible del Señor, mientras no venga aquel día donde Él será lanzado en el fuego y ya no va a poder reinar nunca más, y venga ese nuevo cielo, esa nueva tierra en la cual vamos a habitar y vamos a vivir, entonces hasta ese momento la batalla continúa, la lucha aún seguirá en pie. Así que el enemigo tiene un propósito, y el enemigo quiere robar, matar y destruir. Entonces, no que le dé poder a eso, porque sabemos que Dios es mucho más poderoso. No puedo hacer un sobreénfasis tampoco en la obra del enemigo, porque incluso también eso es peligroso en vida discipular. Los que están estudiando ahí conmigo vida discipular ahorita, estamos aprendiendo acerca de la batalla espiritual y de la guerra espiritual, y les he enseñado a los alumnos que es muy peligroso el sobreénfasis en darle tanto poder al enemigo, ¿no? Que el enemigo es poderoso y el enemigo destruye, el enemigo esto, y a veces se le da más poder al enemigo que a Dios mismo con nuestras palabras y con nuestras actitudes. Entonces es cuestión de tener un balance sano y correcto. Sabemos que el enemigo quiere robar, matar y destruir, pero también por encima de eso yo sé que el Señor me da la victoria en todas las cosas, amén. Y una de las cosas que a mí me asombra, y ahorita lo vamos a ver en Éxodo, es que el Señor constantemente está protegiendo su propósito en nuestras vidas. Dios nos protege, Dios protege nuestras vidas, Dios nos guarda. Es impresionante el cuidado de Dios para nuestras vidas, el amor de Dios y la protección de Dios que nos rodea. Hay algunos pasajes ahí en los Salmos que me gustaría que los apuntaran: Salmos 121 versículo 7, Salmos 41 versículo 2 y Salmos 21 11 al 13. Ese lo leímos en el plan de lectura también hace unos días. Y estos pasajes hablan de la protección de Dios, hablan de cómo Él nos defiende incluso. Es más, hay muchos pasajes más, pero iba a extender demasiado el punto de la protección de Dios. Pero
Mi oración es que usted pueda entrar en la palabra de Dios y pueda encontrarse con estas verdades de que Dios guarda nuestras vidas. Si usted usa la aplicación de la Biblia, en la aplicación de la Biblia el versículo de hoy es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces habla el Señor constantemente de una protección. Pero quiero que veamos estos pasajes, por favor. Salmos 121, versículo 7. Pueden poner ahí en pantalla y lo leemos juntos. ¿Qué dice? Jehová te guardará de todo mal. ¿El qué? ¿Cuántos lo creen? Es una promesa de Dios para nuestras vidas. Él guardará nuestra alma. Salmos 121, versículo 7. Después en Salmos 41, versículo 2, ¿qué dice? Jehová lo guardará. Está hablando en tercera persona del rey. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y mire qué tremendo, ¿qué dice? No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Eso es algo poderoso. Espiritualmente es algo poderoso, porque esa es la protección de Dios para nosotros. Él no nos va a soltar en manos del enemigo para que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. Esa es la protección de Dios sobre mi vida. Esa es la protección de Dios sobre mi familia. Esa es la protección de Dios sobre mi matrimonio. Esa es la protección de Dios sobre nosotros. Amén. Que Él no nos va a entregar a voluntad de enemigos, sino que Él nos guardará. Él nos va a proteger. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? Que Job dice la escritura que era un varón justo, varón perfecto, varón recto delante del Señor. Y es impresionante que hay una imagen de lo que sucede en lo espiritual, donde dice que el enemigo va delante del Señor y le pide que toque a Job, ¿verdad? Que le quite la protección, que le quite el cerco. Dice: quítale la protección que tiene sobre Job. Así es como Dios está sobre nuestras vidas en este mismo momento. Hay una protección sobre nosotros. Amén. Ahora, entendiendo que hay protección, ¿cuántos saben que aún así eso no quita que el enemigo quiera pegar y quiera dañar, quiera robar y quiera destruir? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han enfrentado luchas estos últimos días o estas últimas 3 horas? Me acabo de levantar y ya nos levantamos en problemados. Pasamos por situaciones, pasamos por dificultades, porque el enemigo quiere seguir rompiendo con el propósito. Pero gracias sean a Dios por su cuidado y protección en nuestras vidas. Amén. Ahí en la pantalla van a ver Salmos 21, verso 11 al 13 en traducción viviente, que dice: aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, dice el Señor, pues se darán vuelta y saldrán corriendo cuando vean que tus flechas apuntan hacia ellos. Levántate, oh Señor, en tu poder, con música y cánticos celebremos tus poderosos actos. Amén y amén. Lo acabamos de hacer hace unos minutos en la alabanza. Con música y con cantos hemos celebrado que Él es el que nos guarda y Él es el que nos cuida. Amén. Dice aquí la escritura que aunque conspiren, el enemigo podrá constantemente tratar de buscar la manera de robarte, de matarte, de destruirte. Pero la realidad es que la palabra de Dios es muy clara cuando dice que aunque traten de conspirar, aunque hagan planes, dice la palabra, no van a prosperar, no van a salir adelante, porque al final de cuentas el Señor es el que guarda nuestras vidas. Amén. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1. Con esto en mente, por favor, que esto sea el fundamento de esta enseñanza. Dios es el que me guarda. Quiero que veamos Éxodo capítulo 1 desde esta perspectiva, desde este lente donde nos enseña la palabra que Dios quiere guardarnos. Y vamos a leer ahí Éxodo capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 en adelante. ¿Les parece bien? Y vamos a ir haciendo un poquito de pausa y vamos a ir seccionando el pasaje de la mejor manera posible. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón,
Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Verso 6. Pero murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Éxodo comienza justamente con el final de Génesis. Génesis capítulo 50 habla de la muerte de Jacob, después del temor de los hermanos de José hacia él, porque dijeron: ya se murió mi papá, ahora va a querer hacer venganza contra nosotros. Pero vemos una sanidad impresionante en el corazón de José, y él dice: yo voy a cuidar de ustedes. Y después vemos la muerte de José y termina el libro de Génesis. Y Éxodo toma ahí donde se quedó, y de ahí comienza a contar la historia. Lo interesante es que entre Génesis 50 y Éxodo 1 pasaron aproximadamente unos entre 300 y 400 años aproximadamente, un ratito. ¿Alguien tiene aquí más o menos 300? No, ¿verdad? Se les ve, pero no tienen esa edad. Parecen. Y el Señor empieza a contar la obra que hizo en sus vidas allí en Egipto. Y si usted leyó los últimos capítulos de Génesis, es una historia impresionante, porque habla de cómo Dios llevó a José a Egipto de una mala manera, porque sus hermanos querían destruir a José y lo llevan a Egipto. Pero al final de cuentas el propósito de Dios se termina cumpliendo, porque sacan a la familia de Jacob y los llevan a Egipto. Esto es bien importante. Esto es bien importante porque era necesario ese momento para que el pueblo de Dios pudiera dejar de contaminarse tal vez con los pueblos de alrededor, y estar en un lugar que era Egipto, donde solamente entre ellos se iban a fortalecer y solamente entre ellos se iban a multiplicar. Si recordamos los primeros pasajes de Génesis, vemos cómo Dios tiene un cuidado para con Abraham, y le dice que lo sacaba de la tierra, de su tierra y de su parentela, ¿verdad? Y iba a ser de él una nación, ¿verdad? Y bueno, vemos todos los conflictos que enfrentó Abraham, y después nace Isaac, y de Isaac empieza Esaú, Jacob, y luego vemos toda el linaje que viene ahí del Señor. Y uno de los propósitos de Dios, amados, es que el pueblo de Israel no se mezclara con otras naciones, sino que de la simiente de Abraham floreciera la promesa y fuera su pueblo escogido. Porque dice la Escritura que el Señor escogió a Israel. Ese es el corazón de Dios. No dice por qué, no da una razón. Es más, cuando habla de eso dice que es el pueblo más insignificante y que a ellos los escogió. Gloria a Dios porque escogió a su pueblo. Ahora nosotros somos injertados también por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Las promesas y todo lo que se habló sobre ellos también es sobre nosotros, pero la realidad es que ese era su pueblo. Fíjense qué interesante es esto. Cuando Jacob, su familia, dice que fueron 70, ¿verdad? Y que salieron de ahí de la tierra de sus padres para ir a Egipto, que José los llevó a Egipto. Allí en Egipto, amados, eran sumamente racistas. Usted ha leído en el pasaje cuando comen José con sus hermanos en Génesis capítulo 40 y tantos, y que está comiendo con ellos, y dice la palabra que tenían una mesa aparte y José comía en una mesa aparte. ¿Ha leído eso? Algunos han interpretado que no, porque José era bien importante. No, es porque él era hebreo y había un racismo contra ellos. Cuando vienen y encuentran favor delante de Faraón, dicen que les dan unas tierras, y eran muy buenas tierras, las tierras de Gosén. Pero ¿saben qué significaba eso? Que iban a estar allá de lejitos, apartados, porque esa era la mentalidad del pueblo de Egipto. Egipto no quería que se mezclaran sus razas, y Dios no quería que se mezclara tampoco el linaje
de su pueblo. ¿Por qué es importante esto? Porque si ellos se quedaban en la tierra donde estaban antes, ellos iban a seguir mezclando con otros pueblos y muy probablemente el propósito iba a costar más que llegar a su cumplimiento. Pero Dios es sabio al sacar a José, al ponerlo ahí en Egipto, al traer a su familia a Egipto, a darle favor en Egipto para que tuvieran bendición y tuvieran ahí el favor de parte del gobierno y de Faraón. Y aunque el pueblo este era racista, al final de cuentas cumplía un propósito, porque no se iban a mezclar con los egipcios. Iban a ser todo un linaje del pueblo de Dios, de la simiente de Abraham, ¿verdad? Abraham, a Isaac, a Jacob, y entonces de ahí nacen todas las tribus, y de ahí se empiezan a multiplicar. Y vemos en el versículo 7 el propósito de Dios cumpliéndose en ellos. Dice: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dios de alguna u otra manera siempre va a encontrar el cumplir el propósito en nuestras vidas. Amén. Él va a encontrar la manera de cumplir el propósito. Y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios que tiene para mí: que yo me multiplique, que yo sea fructífero, que yo sea fortalecido en el Señor, y que yo pueda hacer discípulos, como dice la palabra, ¿no? Que nos multipliquemos, que se llene la tierra del conocimiento del Señor. Eso, de una manera, el versículo 7 es el cumplimiento del propósito de Dios. Esa visión que Dios le dio a Adán en el principio, cuando dice que fructificara, que se multiplicara. Es la misma palabra en hebreo que se utiliza aquí, que dice que fructificaron y se multiplicaron. Es más, es el cumplimiento de la palabra, de la orden que se les da. Se les dio una orden en Génesis, que fructificaran y que multiplicaran. Y en Éxodo capítulo 1 versículo 7 dice: y se multiplicaron. O sea, respondieron al propósito que Dios les había dado. Iglesia, tú y yo somos llamados a cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Todos debemos de avanzar en el crecimiento, todos debemos de avanzar en la multiplicación, y todos debemos de crecer en fortaleza en el Señor. Amén. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero sucede algo interesante en el siguiente versículo. Verso 8 dice la palabra: entre tanto, o sea, en medio de todo esto que estaba sucediendo, mientras el propósito se estaba cumpliendo, dice la palabra: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El verso 8 nos habla de la exposición a la que queda el pueblo. El pueblo de Dios tenía un favor gracias a José, gracias a Jacob, a su papá. Dice la palabra que cuando Jacob murió, todo Egipto lloró. Imagínate qué tanta influencia tuvo José esos 17 años que vivió en Egipto, que todo Egipto lloró cuando murió Jacob. Entonces había un favor de Dios sobre ellos, y el mismo gobierno, las mismas instituciones de Faraón cuidaban, aunque eran racistas y aunque no querían que se mezclaran con ellos, cuidaban del pueblo de Dios, porque así se cumplía el propósito de Dios. La cuestión es que pasan cerca de entre 300 y 400 años, y empiezan a pasar generaciones y generaciones y generaciones, y empiezan a olvidar la historia, y empiezan a olvidar que ellos descendían de un hombre que se llamaba José, y que gracias a José no pereció el pueblo de Egipto, porque tuvo un sueño y una visión de parte de que Dios le reveló, ¿verdad? Que el sueño que tuvo Faraón, y cuidaron los 7 años de necesidad, de hambruna, y los 7 años de prosperidad, y ahí hicieron los negocios que tenían que hacer, y Dios los guardó y los preservó. Y pasó el tiempo y empezaron a olvidar a José. Se levantó un rey que no conocía a José. Y esta es una realidad espiritual, amados, que muchas veces quedaremos expuestos y serán quitados los medios para que podamos encontrar y conocer la protección y el cuidado de Dios sobre nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántos saben que Dios nos cuida? ¿Cuántos saben que Dios nos guarda? Lo interesante es que aunque yo sé que Dios me cuida, aún pongo mi confianza
en otros medios. Yo sé que Dios me guarda, pero por cualquier cosa tengo un guardadito. De aquí me agarro. Es la cartera. Yo sé yo sé que Dios me cuida y me guarda, pero cualquier caso, aquí tengo el teléfono de ese político que si le echo la llamada, ahí me va a echar la mano. Cualquier cosa yo sé que si le hablo a esta persona, y empezamos a agarrarnos de otros medios. Decimos que confiamos en Dios, decimos que Él nos cuida, pero por cualquier cosa. La cuestión aquí es que el Señor quita todo, los medios y los privilegios que el pueblo tenía, porque espérate, mi abuelito es Pepe, o sea, José. ¿Sí sabes? Mi abuelito es el Pepe. ¿Tú sabías eso? Ay, perdóname, no sabía, ¿verdad? Mi bisabuelo es el Pepe. Ya el tatarabuelo, pues ya a mí qué me importa el Pepe, ya empezó el conflicto ahí con otra generación. Y cuando empiezan el Señor a quitar eso, el pueblo de Israel queda expuesto por completo. Ya no había sobre ellos una protección. Dice, se levantó un rey que no conocía a José. Entonces, los medios de protección que tal vez el pueblo en ese momento tenían, entonces es quitado de en medio. Y aquí es donde se va a poner a prueba si ellos van a seguir creciendo, multiplicándose, y si van a seguir fortaleciéndose en el Señor. A veces, amados, quedamos expuestos nosotros también porque confiamos demasiado en nuestro dinero, confiamos demasiado en nuestro estatus, confiamos demasiado en nuestro trabajo, confiamos demasiado en las conexiones que podemos tener o en los contactos que tenemos. Amados, el Señor nos llama a un punto importante, y es que debemos de confiar por completo en Él y solamente en Él. Evalúe su vida. Pregúntese si está confiando por completo en el Señor o si aún se está sosteniendo y agarrando de fuerzas carnales y terrenales. Dios quiere glorificarse, amén, y quiere que entendamos que Él nos cuida y nos guarda. Entonces vemos aquí que el pueblo quedó expuesto, pero también hay una conciencia de parte del enemigo, hay una conciencia de parte de Faraón. Y dice el versículo 9 al 11: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Entonces vemos aquí en el pasaje 9 al 11 el siguiente principio de este pasaje de Éxodo. Primero vemos el propósito de Dios: se multiplicaron, crecieron, se fortalecieron. Pero segundo que vemos aquí es que el diablo tiene miedo, el enemigo tiene miedo. Dice la palabra claramente ahí: el pueblo de Dios es más, el pueblo de Israel es más fuerte y es más que nosotros. ¿Sabes qué? El enemigo sabe eso. El enemigo sabe que en el momento que tú peleas la batalla, él ya perdió y no tiene ni qué hacer ni qué buscar, porque tiene miedo. Entonces, desde su miedo y desde su temor, trata de oprimir, trata de buscar la manera de destruir. Dice ahí la escritura que dice: seamos sabios para con ellos. Busca la estrategia, busca la manera de querer destruir y robar, porque tiene miedo. El enemigo sabe el poder que hay en la oración y en el clamor del pueblo de Dios para cuando le buscamos y rodeamos nuestras vidas en oración, amados. ¿Sabes que el enemigo no le tiene miedo al panderazo? O sea, al pandero o al ruido, a que gritemos, o a que fuera de aquí, no le tiene miedo a eso. A lo que le tiene miedo es cuando doblas tus rodillas, empiezas a clamar a Dios, y entonces no tiene ni para dónde hacerse.
Por eso nos frena muchísimo en la oración. Por eso nos frena muchísimo en la búsqueda. Por eso nos frena muchísimo en los momentos donde peleamos la batalla espiritual. Porque sabe que no tiene manera de ganar. Y por eso muchos creyentes no se esfuerzan en la batalla, no se esfuerzan en la pelea, porque el enemigo quiere tenerlos ahí. Si los tiene distraídos, va ganando. Si nos tiene ocupados, va ganando. No, ocúpese mi hijo, ocúpese, dirán en Colombia. Ocúpese mi hijo, no, usted dele, tiene trabajo, adelante, no se preocupe, adelante con su trabajo. No tiene oportunidad de leer la Biblia, no se preocupe, no la lea, está cansado, descanse, hasta cariñitos te hace el diablo. Porque si te tiene en esa condición donde no te metes espiritualmente, va ganando. Porque tiene miedo. Él sabe que con el Señor vamos a llegar hasta el final y vamos a llegar a la meta. Entonces va a buscar todos los medios para destruirte. Y vemos el siguiente punto. Vamos al versículo 12 al 14. Dice: pero cuanto más los oprimían, aleluya, más se multiplicaban y crecían. Porque al final de cuentas Dios siempre termina ganando, amén. Más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Entonces los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y aquí es donde vemos el siguiente punto, que como el enemigo tiene miedo, entonces tiene una estrategia. Y vamos a ver la estrategia del enemigo. Dice aquí la palabra que ponían cargas pesadas, una dura servidumbre y una amargura sobre el pueblo para tratar de frenarlos y pararlos. El enemigo va a buscar en todos los medios posibles destruirte, va a tratar en todos los medios posibles frenarte de alguna manera. Y cuando no lo logra, amados, porque dice la escritura que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más crecían. ¿Alguien ha experimentado eso en el Señor alguna ocasión? Que entre más fea se pone la batalla, como que más nos metemos con el Señor, ¿sí? A veces le sale contraproducente al diablo querernos meter la pata, ¿verdad? Porque cuando nos pone la pata terminamos metiéndonos más con el Señor y orando más y buscando más de Dios, ¿verdad? Y es hermoso cuando esto sucede, pero una vez que ve que seguimos adelante, que seguimos esforzándonos, usa su estrategia. Y una de las estrategias que no cambian, el diablo no tiene trucos nuevos, el diablo no hace cosas nuevas, constantemente repite lo mismo. Y una de las cosas que hace es poner cargas pesadas. Pone cargas. Hay uno de los pasajes en Hebreos que dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice la escritura: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay dos cosas que tenemos que quitarnos de encima. El pecado, obviamente. Todo lo que ofende a Dios no puede ser parte de mi vida. Amén. Todo lo que ofende a Dios no tiene parte conmigo. Pero también habla del peso, de las cargas que nos asedian. Y a veces esas cargas, el enemigo tira dardos, logra confundirnos, y en esa confusión termina trayendo una carga sobre nosotros. Y hay cargas, amados, que el enemigo pone sobre nuestras vidas. El jueves hablamos acerca del compromiso. ¿Cuántos vinieron el jueves a la reunión aquí en la noche? Gloria a Dios. El jueves hablamos del compromiso, ¿verdad? Y hablamos que el compromiso no es una carga, porque Jesús dijo: lleven mi yugo y lleven mi carga, que es fácil y ligera. Entonces el Señor no pone cargas. Es una cosa muy diferente, es una cosa muy distinta cuando nosotros decimos: no, es que yo estoy muy cargado. Bueno, ¿de qué estás cargado? ¿Cuáles son las cargas que estás llevando? Es que siento una pesadez, bueno, ¿de qué estás cargando, qué estás llevando? ¿No? Y hay ocasiones en las que tenemos que analizar y ver, y siempre tenemos que ir a Jesús, amén, y llevar delante de Él todas las cosas. Pero a veces el enemigo busca la manera de traer esa carga sobre nosotros.
¿Cómo pone cargas? Bueno, nos pone una carga de conciencia. Pone una carga y empieza a recordarnos el pasado. Empieza a recordarnos lo que hicimos, lo que fuimos, lo que dijimos, y empieza a traer sobre nosotros una carga de conciencia y crea una pesadez sobre nosotros, y resulta mucho más difícil seguir con el propósito. Pone cargas de condenación, y trae condenación sobre nuestros días, y se vuelve una carga pesada y difícil de llevar. Pone cargas últimamente de distracción. Está distrayendo constantemente. Está quitando nuestro enfoque del Señor, quitando nuestra mirada todo lo posible del Señor, y está buscando que tengamos esa carga. Nos sentimos cansados todo el tiempo, nos sentimos angustiados todo el tiempo, nos sentimos preocupados todo el tiempo, nos sentimos estresados todo el tiempo. Estamos siempre arrastrando los pies y ay, Señor, y ayúdame. Y estamos en esa constante condición. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo está poniendo cargas sobre nosotros. Si ve que no te va a poder destruir, va a intentar ponerte cargas. Y no solamente eso, sino que también va a tratar de amargarte la vida. Dice la escritura ahí en el versículo 14: amargaron la vida de Israel con dura servidumbre. El enemigo va a querer amargarnos. Las cargas al final de cuentas producen amargura, y nos amargamos. Y cuando te amargas no quieres nada. Te amargas, no tienes ganas de nada, de nadie. No estás desinteresado. No importa nada, y es muy peligroso. Y esa es una condición en la cual el enemigo quiere tenernos. Si alguien se pregunta por qué es tan amargado, aleluya, ya cayó la revelación. Produce amargura. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuidado con la manera en la que viven, cuidado con la manera en la que se conducen, cuidado con la manera en que andan, porque el enemigo está buscando cargar, traer pesadez, y cuando menos piensas se brota una raíz de amargura. A veces, amados, el enemigo logra quitarnos el contentamiento. Quita el contentamiento en nuestras vidas, y ya nada nos satisface. Ya nada nos completa, nada nos llena. Queremos más, queremos lo otro, queremos lo nuevo, queremos ahora esto, y no hay contentamiento en la vida. Una cosa es el anhelo y el deseo de querer más del Señor, pero otra cosa es el contentamiento y saber que con lo que tenemos estar llenos y completos en el Señor. Pero el enemigo trata y busca la manera de pegar y de golpear para que tu vida termine amargada. Y cuando estamos en esa condición, con cargas pesadas y con amargura, díganme cuántos están orando al Señor, cuántos están leyendo la palabra, cuántos están buscando de Dios, cuántos están clamando en su presencia. Es muy raro. Es muy raro. Ese es el golpe certero que da, porque nos amarra de las manos, nos amarra de los pies, y ya no podemos hacer nada. Pero hay victoria en el Señor, y Él guarda nuestras vidas. Él guarda nuestras vidas, y tenemos que entenderlo. Tenemos que saber que eso es. Cuando yo empiezo a sentir una carga, una pesadez sobre mi vida, yo tengo que ir al Señor. Yo tengo que ir al Señor. Yo se los puedo externar y ser abiertos con ustedes. Yo constantemente tengo que ir al Señor y poner todas las cargas delante de Él. Cuando hicieron la obra los muchachos aquí de que toda la iglesia renunció, al final de la obra, cuando se postran para orar, y viene Jesús y les empieza a quitar todas las cargas, yo me puse a llorar bastante, porque así me siento muchas veces. Yo tengo que ir constantemente al Señor. Yo corro el riesgo de amargarme en cualquier momento,
por tantas cosas que vienen a la mente y por tantas cosas que estamos ahí luchando con ellas y a veces el enemigo quiere distorsionar y torcer todo. Pero damos gracias al Señor que podemos acudir a Él, que podemos doblar rodilla, que podemos ir a su presencia y que también hay un pueblo alrededor que cuida y que ora también por nosotros. Y eso, amados, es lo que sostiene nuestras vidas. Y oramos unos por otros siempre, ¿verdad? Entonces, qué importante, amados, entender y saber lo que el enemigo quiere hacer. No se sorprenda cuando usted tiene una intención de buscar más de Dios y se multiplica a veces el trabajo, se multiplica a veces las tareas, ¿no? Que uno dice, bueno, ahora sí ya los domingos van a ser el Señor, y de repente te sale una oferta de trabajo para domingo. No, pero ya, ahora sí, yo ya los jueves, ahora sí en la mañana me voy a levantar, y más pesadez el miércoles en la noche no puedes dormir y te estás dando vueltas como salchicha del Oxxo y no te puedes levantar el jueves en la mañana. Y viene una pesadez, pues por ahí pega, poniendo cargas. Y pone cargas y pone cargas y empiezas a pensar y das vueltas de más. Esos son los dardos del enemigo que dice la palabra en Efesios capítulo 6. Entonces yo tengo que estar consciente de su estrategia, ¿ok? Ahora seguimos leyendo el capítulo porque se pone mejor. Dice la escritura en el verso 15: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces déjenla vivir. Pero las parteras, dice la escritura, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aleluya. Este pasaje me muestra algo interesante: que Dios va a poner personas a mi alrededor para que el propósito se siga cuidando y se siga guardando. Dios va a levantar a esas cifras, a esas fúas, para ayudar y para guardar. Cifra significa justa, justa. Necesitamos gente justa a nuestro alrededor. Frúa significa espléndida o perfeccionista, la que busca hacer con perfección las cosas, muy espléndida en hacer las cosas. Y Dios va a levantar a nuestro alrededor gente así, amados, que en justicia, con perfección, ¿verdad? Que hacen bien las cosas con espíritu de excelencia, porque son medios que van a terminar siendo instrumentos para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, y Él nos va a guardar. Yo creo fielmente, amados, que Él constantemente está rodeándonos con favor y con gracia, y está poniendo a nuestro alrededor gente que al final de cuentas vamos a tener privilegios que a lo mejor no se van a poder ver en otro lado. Esta semana, el día miércoles en la mañana, tuvimos una reunión con nuestra gobernadora, con Mara Lezama, y juntaron a todas las asociaciones religiosas del estado para firmar un acuerdo único e histórico en el país. Habían pasado 50 años desde la última vez que se firmó un acuerdo como este, imagínense. Y el acuerdo es de libertad religiosa. Somos el único estado en el país en el cual queda prohibido ser encarcelados, multados o expuestos ante la ley por cumplir y guardar la palabra del Señor. Eso es algo poderosísimo. Es algo poderosísimo. Hay leyes que están por aprobarse, en la cual se van a empezar a pedir los mensajes que se manden a gobierno para que puedan examinar si el mensaje es aprobado, y entonces se pueda predicar. Ya se intentó varias veces, pero los pastores no preparan sus predicaciones, entonces como no manda nada, se hizo un problema ahí. Pero están intentando eso. Pero en Quintana Roo queda prohibida esa ley. Hay una libertad para espacios públicos, hay una libertad
para predicar el evangelio en las calles. Hay una libertad para poder movernos, y queda estrictamente prohibido que nosotros podamos ser atentados a causa de nuestra fe y de nuestra creencia. Ahora, se abrió para todos. También entran la iglesia tradicional, también entraron todos, ¿verdad? Hermanos, había hasta musulmanes ahí. Ahí también ellos tienen su libertad, y pues se firmó el acuerdo. Pero yo lo veo esto, es nuestra oportunidad, porque puso gente a nuestro alrededor para que nosotros podamos, de las últimas que quedan, amados, poder aprovechar, expandir el evangelio, compartir, hacer discípulos, levantar la mayor cosecha posible y esperar que Cristo vuelva entre las nubes. Y si Quintana Roo va a ser el epicentro del avivamiento, gloria a Dios, porque aquí estamos. Y si la libertad que se está dando aquí es algo que va a florecer para el propósito de Dios, usémoslo, porque en sí vienen ataques fuertes contra la iglesia. Usted sabe que hace 2 domingos en la iglesia del pastor Danilo Montero, antes de empezar el servicio, entraron con armas y intentaron hacer una masacre en ese lugar. Justo antes de que sucediera, había ahí guardias de seguridad y lograron terminar con el problema con esa persona que lo hizo. Era una mujer transgénero, un hombre más bien, y Dios guardó la vida de la gente, de los que estaban en ese lugar. Pero el ataque sigue, la lucha sigue, la batalla sigue. Pero Dios va a levantar cifras, fugas, canastas, como en esa canasta que bajaron a Pablo. Va a levantar a esas iglesias que oran, va a levantar a ese pueblo alrededor para cumplir el propósito de Dios. Amén. Y démosle gracias al Señor por eso. Démosle gracias a Dios por esas oportunidades. Démosle gracias a Dios por esos instrumentos. Ahora volteemos la tortilla, porque si no se nos quema de un lado. También nosotros podemos ser de los que cuidan el propósito de Dios en otros. Usted también puede ser justo y espléndido en todas las cosas para bendecir el propósito de Dios de su hermano. También tenemos que tener una visión amplia y una visión global. Amén. Yo puedo dejar que Dios use mi vida, ser justo, ser excelente en todo lo que hago, temeroso de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en los de mi alrededor. Amén. Muy bien. Entonces se levantan esas mujeres, se dan cuenta que no pueden, ¿verdad? Tienen temor de Dios y no lo hacen. Y en el temor de Dios vemos el siguiente versículo. Vamos ¿en qué nos quedamos? 19, ¿verdad? No, 18, ¿verdad? El rey de Egipto hizo llamar a las parteras, les dijo: ¿por qué han hecho esto? Que han preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas, dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y otra vez, que dice: el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Cuántos dan gracias al Señor porque Dios cumplirá su propósito en nosotros? El propósito de Dios va a seguirse levantando, aunque el enemigo quiera destruir, aunque el enemigo quiera robar, aunque el enemigo quiera matar. El propósito de Dios se va a seguir cumpliendo en nuestras vidas. Esa es la victoria del Señor. Esa es la victoria de Dios sobre nosotros. Dice ahí la palabra que Dios bendijo a estas mujeres y que Dios ayudó al pueblo a multiplicarse y que fortaleció sus vidas. Amados, si la batalla hubiera sido Faraón contra pueblo de Israel perdía. Pero la batalla era Faraón contra Dios y su pueblo. Esa es la batalla que se libra todos los días. Es Dios conmigo, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es el que me defiende, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es mi libertador, Él es el que me defiende, Él es el que pelea por mí, Él es el que abre camino delante mío, Él es el que está conmigo, Él es el que no me suelta, Él es el que me lleva de su mano, Él es el que me sostiene, Él es el que me levanta. Yo tengo una confianza completa en Él.
cuando se pone fea la cosa, sigo confiando en Él, porque no es el enemigo contra mí, es Dios conmigo, y ahí la victoria está asegurada. Entonces aquí Faraón creyó que al empezar a matarlos, empezar ahí no solamente amargarlos, no solamente poniéndoles cargas, sino que ahora quería matarlos, quería matar a sus hijos, y ve que no lo logra, ve que no puede hacerlo. Y dice la escritura que el Señor bendijo a estas mujeres por haber obedecido al Señor, y también bendijo a su pueblo. Esa es la batalla que enfrentamos y libramos hasta el día de hoy. Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar. Y en el último versículo, versículo 22, dice la escritura: entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Aquí ya parece que ya no pudo con ellos, y dice la escritura que mandó a todo su pueblo. Y esto es algo fuerte, porque también mandó a los egipcios, ¿no? Mandó a su pueblo, y dijo: echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija presérvenle la vida. Pero al final de cuentas Dios vuelve a ganar, porque en el siguiente capítulo vemos cómo echan al río a un muchachito que se llamaba Moisés, y Moisés termina siendo el libertador del pueblo de Israel en Egipto. Y lo que el enemigo quería usar para destrucción volvió a salir contraproducente en sus propósitos. Dios terminó utilizando lo que quiso hacer para destruir, para cumplir su propósito en él. Amén. José lo mencionó en Génesis capítulo 50, verso 20, un capítulo anterior a Éxodo, el último capítulo de Génesis. En el verso 20 del capítulo 50, versículo 20, dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Lo que el enemigo quería hacer para destruirte, lo que el enemigo quería hacer para destruir a tu familia, termina siendo el instrumento de Dios para que muchos le conozcan a Él. Al final de cuentas, cuando tú cuentas el testimonio de cómo ibas a ser destruido, pero Dios te levantó, eso es lo que termina ganando almas para Cristo. Lo que parecía una destrucción termina siendo el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien le da gracias al Señor? Yo quiero volver a decirlo: aunque el enemigo quiera destruir, mi Dios siempre va a ganar. Póngase de pie en su lugar y vamos a darle gracias al Señor en esta hora.